Bienvenidos a la quinta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Unidos por el Diseño. Semana en la que decidimos hablar sobre dragones, y para este podcast decidí invitar a Ale porque sé que a él también le encantan y nos vamos a dar gusto desarrollando este tema para ustedes. Hola Ale, bienvenido otra vez. Hola, ¿qué tal? Bien, aquí, emocionada porque yo sé que vamos a compartir cosas interesantes, además de anécdotas y datos relevantes. A usted y a mí nos encanta el cine, las series, y Ale tiene una sección preparada para todos ustedes que es sobre videojuegos. Pues como dice Vero, hoy traemos este tema de los dragones. Está realmente interesante. Y bueno, arrancamos. Ajá. Bueno, los dos nos tomamos la tarea muy en serio y cada quien hizo su propia investigación. Así que por eso van a ir escuchando intervenciones alternas de cada uno. Así que hemos titulado este episodio Los dragones y su influencia en el mundo audiovisual. Pero queremos empezar con generalidades de los dragones, cómo se clasifican. Así que yo hoy le voy a dejar la palabra a Ale para que él empiece. Ok. Bueno, en general tenemos varios tipos de dragones en la cultura popular. Y normalmente, se pueden clasificar ya sea por tamaño, o sea, la presencia que tienen ya en escena. También se pueden clasificar por colores, anatomía, y hay de diferentes tipos, y también estos varían según la cultura en la que se estén basando. Si nos vamos en el aspecto anatómico, los dragones podría decirse que se clasifican en 4 tipos, tenemos por ejemplo los cuadrúpedos, alados, tenemos a las serpientes voladoras, tenemos a los dragones marinos y tenemos a unos llamados wyverns, que esto es bien curioso, que 1, son los que más predominan en el cine, y 2, el origen de la palabra no tiene como este trasfondo mitológico y místico que tienen los demás dragones, sino que es una palabra de origen francés de más o menos por 1500, más o menos 1500 después de Cristo, en la que la palabra original en la que se basa significa serpiente. Y los franceses en aquel entonces, esta casa que estableció a esa serpiente como escudo heráldico, decidieron agregarle alas a esa serpiente para que se viera más imponente y más intimidante en sus estandartes. De ahí donde se va haciendo como esa
derivación hasta nuestros tiempos modernos para llamar a los dragones que tienen 2 patas traseras y las 2 patas delanteras fusionadas con las alas, a que tengan este nombre, porque comparten esa semejanza de cuerpo extendido como las serpientes, pero con estas extremidades. Así que ese es más o menos el origen de este tipo de dragones. Súper interesante, que ese era un debate que teníamos los dos fuera del aire, es decir, por llamada telefónica, como a veces también debatimos cosas, Ale y yo, que pues cinematográficamente así es como nos los muestran, pero que... Y hay una razón para eso. Y ya le voy a dar la palabra. Y que también estaba, bueno, a mí me apareció un TikTok donde justamente estaban comentando que los dragones considerados como tal, pues tenían 4 patas y sus alas independientes. Pero, ¿qué es lo que pasa a nivel cinematográfico, Ale? Ok, vaya, primero de los que acaba de hablar, estos cuadrúpedos alados, es la representación europea de los dragones, o sea. Pero ahora, volviendo al cine y televisión, hay una razón de por qué las casas productoras prefieren utilizar dragones Wyvern para la representación y no son fieles a las descripciones del tipo de dragón que aparezca en la obra en la que se están basando. Y la razón son fundamentalmente 2. 1, tema de presupuesto, y 2, complejidad de realización. Para poder hacer un cuerpo antropomórfico que, o sea, de las proporciones de un dragón, que pueda movilizarse de 4 patas, cola, cuello largo, cabeza y un par de alas, es extremadamente carísimo a nivel de producción, y a nivel de realización también es bien complicado porque son muchísimos más elementos los que hay que movilizar, animar, corregir ya en postproducción. Así que también, o sea, si les quitan las alas y se van por un tipo de dragón más serpentino como los orientales, también ya no se ven tan imponentes como se vería un semejante dragón enorme enfrente de nosotros, corpulento y alado. Así que por eso prefieren este tipo de dragones Wyvern, porque al tener fusionadas las alas con las patas delanteras, se ahorran 2 extremidades. Segundo, como este tipo de dragón también es más delgado y más alargado, no es tan robusto como el dragón europeo cuadrúpedo, también no necesitan que sea una estructura tan voluminosa, lo cual también hace que sea más fácil de manejar y movilizar y de darle su tratamiento ya en postproducción. Así que por todas estas razones es que habitualmente en el cine y en la televisión, en su inmensa mayoría, siempre vemos que los dragones son de este tipo. Pero no es tanto porque sea el único tipo de dragón que existe. Ok. Bueno, Ale acaba de mencionar un dato muy importante, y es que la iconografía del dragón o del concepto de dragón como tal también depende del aspecto cultural. Para Asia, o sea, en Oriente, el dragón es tipo serpiente, que también es una fusión de animales porque tiene cuernos de reno, o sea, tiene una fusión de animales, pero también es un ser mitológico muy particular, ¿verdad? Que incluso puede tener muchos colores y atributos a manera de cualidades o poderes, que es muy distinto a este ser imponente que nos dice Ale como un Smaug de la saga del Señor de los Anillos. Es una cosa del tamaño de una montaña, o sea, es una cosa enorme, masiva. Totalmente. Así de variada el espectro de lo que
encierra el concepto dragón, pero siga, Ale. Ok. De ahí, aparte de esos, también tenemos, bueno, como usted mencionaba, si nos vamos siempre ahorita en Oriente, ellos también, además del típico dragón serpentino que acaba de mencionar, tienen otra figura muy similar, que son los dragones marinos. La diferencia entre los dragones marinos y los normales voladores es que uno, además de vivir en los mares, estos están adaptados a ese tipo de entorno. O sea, habitualmente solo tienen las dos patas delanteras, no tienen patas traseras, y las patas son como palmeadas, tipo para como poder nadar de mejor manera. Y habitualmente no escupen fuego. Eso es algo bien curioso. En los dragones marinos suelen emplear otro tipo de habilidad mística, pero no suelen escupir fuego. Y habitualmente solo se dedican a cuidar los mares, básicamente. En resumen, también dentro de mi investigación, bueno, vemos que los dragones europeos tradicionales tienen 4 patas y 2 alas. Los wyverns, 2 patas y 2 alas. Los dragones asiáticos, 4 patas y generalmente sin alas. Y la serpiente dragón, sin patas ni alas. Ahorita estaba pensando y quiero hacer una acotación a lo que usted ya mencionó en el podcast anterior sobre el simbolismo de los dragones. Y es que con Japón pasa algo bien interesante. Los japoneses, debido a diferentes ocupaciones por parte de China, hace aproximadamente 1000 años atrás, o sea, hace un buen ratito, la cultura china se vio influenciada de diferentes formas por la cultura china. Entre ellas estuvo la adopción de la figura de los dragones. Pero los japoneses adaptaron esa figura con las deidades que ellos ya tienen, con su estructura. Y es bien curioso porque los japoneses tienen como su grupo de deidades y su grupo de seres mitológicos con múltiples extremidades. En Japón, uno de los dragones más conocidos es Ryujin, que es un dios del mar. Pero lo curioso está aquí. Los japoneses tienen a los dragones como dioses, pero también los tienen como seres malignos que no llegan a dioses, pero sí criaturas mitológicas, y que pueden también estar como entre un lado y el otro. En este caso, tenemos a Ryujin como dios del mar, y también tenemos por otro lado a Yamata no Orochi, que es también un dragón marino, pero que no llega al grado de deidad y que habitualmente se consideraba como un ser maligno y que podía provocar diferentes catástrofes naturales. O sea, y es bien interesante porque la descripción de este Orochi difiere de toditas las descripciones físicas que tenemos de los dragones habituales, los comunes. Porque a Orochi se le describe como un dragón de 8 cabezas y 8 colas. O sea, wow, es inmenso. Ajá. De hecho, en la cultura griega hay una criatura que no me acuerdo cómo se llama ahorita, que es un dragón de múltiples cabezas que se enfrenta a Hércules. Que de hecho sale en la película animada de Disney. Ajá. La quimera. Ajá, esa. O sea, esa se basa en la apariencia física de este dragón japonés. Interesante. Porque yo esta habilidad, pero estas características de múltiples miembros en un ser, pues lo conocía más de India, ¿verdad? Que muchas de las deidades de India tienen 4 brazos en adelante o 3 cabezas, pero no la conocía en un dragón. De hecho, los japoneses tienen una gran cantidad de criaturas mitológicas
con múltiples extremidades, pero principalmente lo que predominan en estas criaturas son las colas, que van desde 1 hasta 9, y entre más colas tiene la criatura mitológica, tiene más poder, más longevidad y más sabiduría. Ok. Wow. La verdad es que vuelvo, y lo voy a decir quizá muchas veces, el concepto de dragón es tan fascinante que se presta a múltiples versiones. Totalmente. Yo encontré otra clasificación de los dragones por hábitat. Tenemos los dragones de montaña, que son dragones que habitan en regiones montañosas, a menudo representados como guardianes de tesoros. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre Smoke, que es uno de estos guardianes de tesoros. Otro es el dragón de bosque, que son dragones que viven en áreas forestales, a menudo vinculados a la naturaleza y el ciclo de la vida. Dentro de mi investigación, y que la verdad me sirvió también como relax mental, por tener otro chip mental en la cabeza, hay un documental no oficial sobre dragones. Y menciona a estos dragones del bosque. Y el tercero es el dragón subterráneo, que son dragones que residen en cavernas o bajo tierra, relacionados con lo oculto o lo subterráneo. ¿Ale? Interesante. Pues relacionado con el tema del hábitat, también está el tema de los elementos, ya que también el elemento del dragón está estrechamente relacionado al hábitat en el que se desenvuelve. Tenemos normalmente los 4 elementos: fuego, bueno, en nuestro mundo normal, real, tenemos agua, tierra, fuego y aire. Pero en este concepto de los dragones, tenemos en el imaginario, fuego, en el imaginario tenemos fuego, hielo, agua y tierra. Normalmente el hielo es solo un estado más de la materia del agua, pero aquí es un elemento independiente. Y no tenemos el elemento aire, aunque según algunas culturas hay más elementos, además de estos 4, que podrían ser rayo y oscuridad. En el caso del fuego, o sea, se asocian con, bueno, al calor, obviamente, lava, destrucción y poder masivo, sí, inconmensurable. Habitualmente esos dragones viven en volcanes. De ahí tenemos dragones de hielo, que sería como la contraparte del dragón de fuego. Y estos habitualmente viven en zonas muy frías, como podría ser la Antártida, o zonas muy arriba de Europa y Rusia, bueno, de Asia más bien, pero sin llegar hasta el Polo Norte. Y al igual que el de los dragones de fuego, o sea, tienen características similares, pero estos representan frío extremo y el poder letal del invierno. Y a diferencia del dragón de fuego, que pues escupe fuego, los dragones de hielo tienen un aliento gélido que congela todo a su paso. De ahí tenemos los dragones del elemento agua, que se asocian a ríos, océanos, a la lluvia, y habitualmente viven en los mares. En este grupo podríamos clasificar a los dragones marinos de China y de Japón. Y de ahí tenemos a los dragones de tierra, que serían todos estos, como decía Vero, dragones guardianes de tesoros, y algunos que se ocultan bajo tierra. Todos estos son dragones, pues, del elemento tierra. Aparte de esos, como les mencionaba, hay en algunas culturas se consideran otros 2 elementos que a veces se resumen en uno solo, que es el elemento de luz. Y este elemento le permite a los dragones influir en la personalidad y agresividad de las personas. O sea, si usted está vinculado con un dragón de luz, va a tener como mayor inclinación a hacer el bien, así como si tiene una relación con un dragón oscuro, va a tener mayor inclinación a hacer el mal.
Y por último, hay un último elemento, porque algunas culturas sí reconocen el elemento aire para los dragones. Y el elemento aire lo que les da es, aparte de les da como una ligereza, o sea, son más ágiles que el resto de dragones de los otros elementos, son mucho más ágiles, son más rápidos y pueden invocar tormentas, principalmente tormentas eléctricas y huracanes y tornados, básicamente. Wow. Así que eso serían también los elementos. Súper interesante. Fíjese que mientras lo escuchaba, estaba recordando el dragón que aparece en Shazam. Yo no soy fan de ese personaje, pero en mis almuerzos yo aprovecho para ver algo que esté pues en la tele. A veces sí consumo algo de contenido de valor, como una conferencia o un video podcast, pero pues estaba saliendo Helen Mirren y yo soy fan de ella y dije, ¿en qué película está? Pues era Shazam. También aparece un dragón. Y me llamó la atención que parecía hecho de ramas secas. Yo esperaba que usted nos dijera que había un dragón asociado al elemento madera, que en la cultura china ese es el quinto elemento. Bueno, también está el metal. De los no tradicionales a los 4 que nosotros conocemos. Pero pues no apareció. Sin embargo, mi punto aquí es el imaginario, ¿verdad? Cómo los productores y bueno, todos los involucrados en la conceptualización de una criatura llamada dragón, entre comillas, puede ser. Igual, otro comentario mientras lo escuchaba me recordó también a Eragon, que vamos a hablar un poquito de Zafira, pero exclusivamente de Zafira. La contraparte de ella, que sigue siendo un yin yang, ella pertenece al lado luminoso y bueno, y el brujo o hechicero que aparece en la película monta una especie de dragón oscuro que es como de humo. Y es negro, pues así como humo negro. Ahí podríamos ver esta contraparte de elementos como usted nos lo acaba de narrar. Bueno, para seguir con las clasificaciones y ya casi nos vamos a adentrar en las películas, encontré otra que es los dragones por tipo en juegos y fantasía moderna. Uno de ellos son los dragones cromáticos. Según mi investigación, ¿verdad? Introducidos en la película de Calabozos y Dragones, en donde los dragones cromáticos son malvados y se dividen por color, cada uno con habilidades específicas: el rojo al fuego, el azul al rayo, el verde al veneno, el negro al ácido y el blanco al hielo. Están también los dragones metálicos, referencia a la misma película de Calabozos y Dragones, en donde los dragones metálicos son generalmente buenos y se clasifican en dorado, plateado, bronce, latón y cobre, cada uno con poderes y personalidades distintivas. Y los últimos son los dragones gemelos. En algunos mitos y fantasías se presentan dragones que representan dualidades como el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Ahora le doy paso a Ale para que les comente sobre los dragones en los videojuegos. Bien, en relación a los videojuegos, no es tampoco que sea muy vasto y profundo el tema, porque realmente en los videojuegos a los dragones se les suele utilizar como un recurso como jefe final habitualmente, o si no, de los jefes finales en diferentes tipos de videojuegos. Por ejemplo, en juegos como Elden Ring y los Souls y todos estos juegos donde hay presencia de dragones suelen ser jefes ya casi finales muy poderosos. Pero de ahí tenemos otra clase de juegos orientales como Genshin Impact, Wuthering Waves, donde los dragones son
en el modo historia del videojuego son un elemento importante narrativo, ya sea para el bien o para el mal. Y ya una vez uno finaliza ya la misión del modo historia y todo, habitualmente se encuentran como jefes semanales en esta clase de juegos. Y siempre suelen ser de los más poderosos. O sea, en los videojuegos, como les menciono, no es un tema muy profundo el tema de los dragones. Habitualmente son eso, o sea, un recurso poderoso como oponente. Y a nivel narrativo es muy similar a como sucede en el cine y televisión. O sea, suelen ser deidades o entidades místicas relevantes para que el protagonista avance en su camino del héroe, por decirlo de alguna forma. Súper. Bueno, ahora vamos a entrar a nuestro listado de películas. No vamos a llevar un orden cronológico, solamente con la primera, que es La Bella Durmiente, pero pues obviamente haciendo alusión a Maléfica, que yo le comentaba a Ale previo a este podcast, que en serio me parecía un personaje bastante macabro para la época. Estamos hablando de que se estrenó La Bella Durmiente en 1959 y era una película para niños. O sea, cuando Maléfica se transforma en este enorme dragón que está luchando con el príncipe Felipe y su espada de la verdad y toda aquella narrativa, yo le digo, recuerdo esa película y me da miedo. ¿Usted la vio? También hay, sí, sí, y también hay que recordar que, mire, si bien la moralidad, el espectro moral de Disney ha cambiado con los últimos años conforme ha cambiado la sociedad, es cierto que antes, por el contexto en el que la gente vivía y cuando se hizo esta producción, eran tiempos más, bueno, no quiero decir más caóticos porque seguimos en caos, pero creo que para aquella generación la percepción del caos era distinta porque no existía internet, no estaban enterados de lo que sucedía en todo el mundo. Y también, o sea, por ese mismo contexto, creo que para aquella generación quizás no debe haber sido tan impactante esta transformación, esta versión de Maléfica, porque, o sea, eran, como le digo, eran otros tiempos, eran tiempos más complicados en algunas cosas, más fáciles y tranquilos en otras, que ahora. O sea, también hoy hay más conciencia de cómo las imágenes influyen en la cabeza de los niños, así que también ahora hay como, digamos, que esta conciencia de qué es lo que se le muestra a los niños para ver cómo se les influye, cómo evitar generar traumas. O sea, pero al menos yo, cuando la vi, no recuerdo haber sentido como así que yo dijera, uy, sino que fue como que, qué chivo. De hecho, por alguna extraña razón, tengo más presente todito el bosque de espinas que la Maléfica creó. O sea, así en plan me pone nervioso que la transformación en dragón en sí, fíjese. Interesante cómo se quedan grabadas ciertas escenas. Uh-huh. Porque eso justo sí se retomó en el live action con Angelina Jolie. O sea, esa barrera de espinas, ella la crea para dividir los mundos, el mundo mágico y el mundo terrenal. En la adaptación original, me acuerdo que la barrera era para evitar que el príncipe llegara hasta Aurora, no tanto para separar los mundos. Ajá. Pero al final ocupa la misma función de separar. Ajá. Ajá. Fíjense que como datos interesantes que encontré de la Maléfica de 1959 es que fue creada por Mark Davis. Su traje está inspirado en las llamas del fuego y originalmente Maléfica tenía los colores del fuego, rojos, naranjas, pero cambió
a una escala cromática de violetas, púrpuras y esa aura verde que la vuelve todavía más misteriosa porque competía con los fondos, no tenía un alto contraste. A lo que Mark Davis pues no se opuso, dijo que de hecho era mejor porque aumentaba esa sensación de un personaje más oscuro, misterioso y malo. Y además, paréntesis, ¿qué pasó? ese es un recurso que Disney ha utilizado desde entonces hasta el final de los tiempos. O sea, porque si se fijan en todas las adaptaciones cinematográficas de Disney, suelen representar a los villanos y antagonistas con colores oscuros, verdes y morados. Hasta la fecha, o sea. Ajá. Ok. Por ejemplo, tenemos, quiero ver, si nos vamos al universo Marvel, que es como la referencia que tengo más fresca ahorita, ajá, tenemos a Kang el Conquistador, traje morado con toques en verde. De ahí tenemos al Duende Verde, que bueno, era verde. Tenemos a Doom, Doctor Doom, que es traje verde. Tenemos a Loki, que toda su aura es oscura, con toques verdes y en algunos casos tenía trajes con toques azulados moradosos. Tenemos a la hermana mayor de Thor, Hela, que era traje negro con toques verdes. Y si nos vamos a lo animado, tenemos por ejemplo a Scar del Rey León, a las hienas, Thanos, que es morado. ajá. O sea, como le digo, o sea, Disney desde entonces ha ocupado ese recurso hasta la fecha. Sí, cabal. Úrsula, por ejemplo. En la Sirenita. El fuego a veces en el Rey León tiene esas llamas verdosas también, o esa iluminación verdosa. Exactamente. Miren qué interesante. No han desechado los recursos y nos los seguimos creyendo, que ese es otro punto. Bueno, totalmente. Ajá. Volviendo a las facciones de la primera versión de Maléfica, está basada en Maila Nurmi, que es una actriz de los años 50 que daba vida a un personaje que narraba películas de terror, que se llamaba Vampira, que era como una femme fatal que tenía así las cejas muy altas, muy arqueadas, un maquillaje de alto contraste, así que en serio pareciera marcando los pómulos, los labios muy encendidos, igual las uñas. A ella la contrataron para posar, para hacer bocetaje del personaje. Interesante. Por eso las facciones de Maléfica. Como dato curioso, hoy en día a ese arquetipo se le llama, hoy en día, no como en entonces, hoy en día se le llama vampiresa. Y se designó a vampira para el mismo uso que vampiro en masculino. Imagínense. ¿De dónde viene? Increíble. Y desde los años 50. Inconscientemente mi fascinación por los vampiros desde ahí. Sí, no me extraña, no me extraña. Bueno, hablemos ahora un poquito de Eragon, específicamente pues de Zafira. Es una película que estrenó en el 2006. Y un dato que me encantó y sorprendió es que está basada en un libro de la saga de Christopher Paolini, que fue escrito cuando él tenía 14 años, ¿se imaginan? Wow. El libro fue un éxito en ventas. A la película no le fue tan bien, lastimosamente, pero pues se le propuse a Ale dentro del listado a retomar porque me parece una construcción de personaje diferente a lo que vemos en las producciones recientes y porque también es femenina, es una dragona. Según la historia, Zafira es la última dragona azul
Y entre sus características que me parecen bien interesantes, ella desarrolla telepatía con su dragón, con su jinete. Algo que Quiero no hacer un vemos. paréntesis. Ajá. Esto, el tema de la telepatía entre jinete y dragón es algo que vamos a ver un poquitito más adelante, porque no sé si ya se habrá explicado todo el mundo cómo es que se vinculan los jinetes en Juego de Tronos con sus dragones, así que solo les dejo ese mini spoiler para dentro de unos minutos. Sí, eso lo vamos a hablar más adelante cuando lleguemos cabal a esta saga, que de hecho va a ser la última, porque es, bueno, otro paréntesis, Ale sí ha visto Juego de Tronos, yo no, yo sí he visto La Casa del Dragón y estoy en serio bastante alienada a la serie y Ale no la ha visto, entonces ahí van a encontrar datos muy interesantes y sí nos vamos a extender en el tema del vínculo jinete-dragón. Bueno, otro dato interesante de Zafira, volviendo a Eragon, es que Zafira usa armadura, cosa que no vemos en la mayoría de dragones. Pues asumimos que el grosor de su piel y el tamaño descomunal de estos seres, pues los hace bastante ya fuertes y que no necesitan una protección adicional, pero Zafira sí usa armadura. Yo tengo una pregunta ahora que lo menciona. O Ajá. sea, yo sí ubico la película, pero no la he visto, o al menos no recuerdo haberla visto. Pero también imagino que quizás, bueno, no sé si la película se ambienta en una temporalidad medieval, Sí, que yo creo que también podría ser como un recurso narrativo el tema de la armadura, fíjese, como sí, para por supuesto. contextualizar. A mí me parece muy original, pues, o sea, no vemos a ningún dragón de la Casa del Dragón, que sabemos que están en una guerra eterna, usando armadura. Solamente tienen una silla para el jinete y San se acabó. De ahí dependen de su fuerza y de la potencia arrasadora del fuego que ellos pueden producir. Pero hasta allí. Entonces ese punto me pareció interesante de Zafira. Sí es grande, no descomunal, pero sí es grande. Otro dato interesante en la narración de esta película es que ella va creciendo a la par de su jinete, porque el jinete es un adolescente que no sabía cómo luchar, no tenía, es más, él ni siquiera tenía formación como jinete. Tiene un mentor, que me parece un mentor de lujo porque está personificado o caracterizado por Jeremy Irons. No sé en serio por qué la película le fue tan mal, pero hoy se la vamos a dejar de tarea a Ale y yo estoy segura que le va a gustar y los libros también, Muy probablemente. porque creo que son tres. Es una saga de tres que pues en su momento fue un gran éxito. Ahora, otro dato que me llama la atención de Zafira, uno es su color, que es como un celeste, bueno, es como un índigo, pero en tonos claros, es que estuvo conceptualmente inspirada en las águilas, en la postura de las águilas, elegante, majestuosa, imponente, pero a la vez amable. Y fíjense este otro dato. También se basó en el diseño del X-Men Ángel. ¿No les parece curioso? Ok, esa no la vi venir. Sí. Las alas de Zafira, por ejemplo, son muy amplias y tienen como una membrana translúcida que se asemeja a la de un murciélago, pero de repente también podrían parecer plumas, fíjense. Ale me decía como un hipogrifo, pero a mí me interesa que ustedes tengan como un espectro del imaginario colectivo del concepto dragón. Ya ven que les dije que iba a mencionar esto varias veces. Bueno, Zafira tiene un vuelo ágil, veloz, con mucha gracia.
es expresiva. Su rostro también permite cierta emotividad en cuanto a las situaciones que va narrando la película. Sus ojos son grandes, penetrantes y están diseñados para reflejar inteligencia y sabiduría. Su cabeza está adornada con cuernos y espinas, por lo que le añade a su apariencia imponente, pero sin perder el aspecto noble que se espera de un dragón, que es tanto un guerrero como un compañero espiritual. Eso lo vemos bastante en la película y eso a mí me vincula bastante en relación al color de Zafira, porque la gama de los azules, especialmente con un tinte índigo, sí tiene relación al mundo espiritual. Bueno, eso quería compartirles en relación a Zafira. Y hoy le voy a dar aquí a mi compañero experto Potterhead la palabra para que hablemos de los dragones que aparecen en Harry Potter. Ale. Ok, bueno. Son animales fantásticos, fin. No, mentira, ya en serio. Los dragones en el mundo de Harry Potter es bien interesante porque a diferencia de otros universos como el de Juego de Tronos, donde son como el núcleo de todo el universo, en Harry Potter no. O sea, en Harry Potter sí son imponentes, son majestuosos, son poderosos, pero son un animal fantástico más dentro de todas las especies que existen dentro del universo de Harry Potter. Sin embargo, el simbolismo de los dragones dentro de este universo son varios. O sea, primeramente representan los desafíos más extremos a los que un mago se puede enfrentar, más allá del torneo de los 3 magos, donde los estudiantes, lo cual si lo pensamos es un poco extremo que un grupo de adolescentes estén dándose con todo contra un dragón. Aparte que representan esto, o sea, los desafíos más extremos a los que un mago puede enfrentarse, porque también los utilizan como guardianes de ciertos lugares, también representan el poder, el tema de ser impredecibles, además del peligro, que también simboliza muchos aspectos en la vida de los magos, ya que ellos están como en una constante lucha de poder, sobre todo si nos vamos en el lado de los magos tenebrosos con los magos buenos, los normales. Al mismo tiempo están estas situaciones impredecibles y peligrosas en las que un mago puede verse envuelto, que no tiene que ver con enfrentarse a otros magos tenebrosos, sino que a su día a día impredecible conviviendo con muggles, gracias a que tenemos el decreto del secreto que impide que magos y brujas se relacionen con mortales. Pero es eso, o sea, ese es el rol que juegan los dragones dentro del universo de Harry Potter. Sin embargo, que el universo no gire en torno a ellos no significa que no se profundice en ellos, porque en Harry Potter tenemos diferentes clases de dragón y aunque todos comparten como la anatomía y proporciones y bueno, poderes como escupir fuego, volar, tenemos diferentes razas, por decirlo así, como por ejemplo el colacuerno húngaro, que es al que se enfrenta Harry en el torneo de los 3 magos. Es un dragón conocido por ser uno de los más peligrosos en el mundo mágico. Es negro con detalles como dorados. Y la cola, pues, que de donde viene su nombre, colacuerno, es una cola que tiene púas, que es como un mazo, o sea, un mazo con púas, o sea, y el dragón, al batir su cola y golpear a su oponente con ella, o sea, en caso de un humano eso es prácticamente mortal, o sea, dependiendo también cómo lo golpee.
Pero, o sea, es increíble. Y me parece curioso de que utilizaran a este dragón específicamente para que Harry se enfrente a él. O sea, es como, ok, Harry es el protagonista, ya lo sabemos. Pero me pareció curioso que le dieran también a él el dragón más peligroso y que de una forma ingeniosa Harry lograra derrotarlo, o sea. Y aquí quiero hacer una acotación que no tiene que ver con dragones. Y es que a mí me parece que Harry hizo trampa en ese desafío. ¿Por qué? Es que mire, o sea, en ese desafío, el mago que se enfrenta a su dragón tiene que pues hacer un uso de su conocimiento en magia y sus habilidades. No se permite llevar accesorios ni herramientas ni nada que lo ayude para esta tarea, nada más que la varita. Pero tampoco es como que el reglamento prohibiera utilizarlas, o sea, les prohíben llevarlos a la prueba, pero tampoco les prohíben utilizarlos. Es como un vacío legal. Pero yo siento que el hecho de que Harry invocara su escoba, que por cierto para ese momento era la escoba más rápida del mundo, para ir volando, escapando del dragón mientras se le ocurría qué hacer con él, o sea, me pareció un poquito hacer trampa, porque, o sea, sí recurrió a su ingenio, aunque ni tanto, porque también la idea se la dio Ojo Loco Moody, pero también me parece de que no pudimos ver la destreza realmente mágica de Harry en ese momento para enfrentarse al dragón. Así que, pero es que al menos para mí, parcialmente hizo trampa en esa prueba. Bueno, yo doy como válida la acotación de Ale, porque Ale se ha leído los libros varias veces, no está hablando solo como la gran mayoría, en la que yo me incluyo, que nada más hemos visto las películas. Que esas también las he visto otro montón de veces. Y las va a seguir viendo, se los puedo asegurar. Totalmente. Y bueno, aparte del Colacuerno, que es como el más famoso, ya que es el que más tiempo aparece en pantalla en toda la secuencia de Harry, también hay otros como el galés verde común. De ahí también tenemos el bola de fuego chino. Y, o sea, todos estos dragones, o sea, como les digo, en similitud son muy parecidos entre sí. No es que tengan habilidades ni poderes diferentes entre ellos, pero tienen características que los diferencian, como su color, peso y agilidad más que todo. Y agresividad, obviamente, porque pues sí son seres no domesticables. Aunque Hagrid lo intente. Hagrid quería uno, ajá. Ajá, aunque él lo intente, pero no son como las gallinas que se pueden domesticar. Sí, Norberto iba a crecer. Y le iba a dar hambre. Sí. Y Harry estaba bien nutrido. Exacto, eso iba a decir, iba a ver a Hagrid como alimento. ¿Y el dragón de Gringotts? El dragón de Gringotts es interesante porque no se especifica ciencia cierta de qué raza es, pero al igual que el resto de dragones del universo de Harry Potter, cumple una función meramente guardiana. Y a diferencia de los otros dragones, no es que esté domesticado, sino que más bien está siendo forzado a servir como guardián en Gringotts. O sea, primero, está encadenado. Segundo, no está bien alimentado. Y su condición es bastante deplorable. O sea, en las películas se nos muestra al dragón con serios problemas físicos, entre los que está un poco la desnutrición, tiene las alas un poco rasgadas, se encuentra desorientado inicialmente. Y eso es porque, bueno, o sea, de por sí, los dragones ya son seres agresivos, pero al tener a este dragón sometido a esas condiciones, lo hacían muchísimo más agresivo. Y lo sometían con magia los duendes de Gringotts, o sea, para que el dragón no los atacara a ellos. Así que es bien interesante eso, porque, o sea, no es como que los dragones sean domesticables, pero sí pueden llegar a ser sometidos de una forma bastante brutal y cruel, pero pueden llegar a ser sometidos con magia. Lo que sí no recuerdo, tendría que leer el libro y buscar en internet, es
si el dragón inicialmente lo sometió Bellatrix Lestrange o si fue sometido inicialmente por los duendes, porque este dragón está cuidando la bóveda de Bellatrix. Así que eso sí no me acuerdo ahorita, si fue ella quien sometió al dragón y lo llevó a Gringotts para que cuidara la bóveda, o si los duendes ya tenían al dragón ahí y lo prestaron al servicio de ella. Ese dato es nuevo para mí, eso sí que no lo sabía. Ok, interesante. Me deja con la duda de que si los dragones que viven en esa mega caverna de la Casa del Dragón, pues literalmente bajo los pies de Rhaenyra, están allí por su voluntad o si han sido de alguna manera sometidos. Un 50-50, basándome en el lore de Juego de Tronos. Ah, ok. Bueno, ya vamos a llegar ahí. Bueno, pasémonos ahora al Señor de los Anillos, porque la verdad hemos seleccionado unas cuantas películas. Hay muchísimas que tienen el recurso del dragón y casi que los dragones se están convirtiendo en el T-Rex, que también aparece en una gran cantidad de películas y series, a veces de forma no tan justificable, pero aparece un T-Rex. Algo así se están convirtiendo los dragones. Bueno, en El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien tenemos varios dragones, pero únicamente vamos a hablar de Smaug, que aparece en El Hobbit y en el Silmarillion. En base a la clasificación que Allen nos compartió al inicio del podcast, yo sí diría que es un dragón con una naturaleza más oscura, pero que también está amarrada a su avaricia. Él custodia un enorme tesoro y pues obviamente sabe que su tamaño y presencia, que es un dragón colosal con mucha fuerza y astucia, pues le da el poder suficiente como para imponerse a quien sea. Puede destruir ciudades, sabe cómo evadir flechas y mantenerse a salvo, puede comunicarse. Entonces, de repente, pues tiene como una gran cantidad de habilidades y características únicas, como el ser más grande que habita cerca de ciertos poblados de humanos para imponerse. Es de color rojo dorado, sus escamas brillan con un resplandor dorado cuando se ilumina, lo que refleja también la riqueza que ha acumulado. Vemos tomas muy detalladas hacia sus ojos, los cuales son descritos como intensos y brillantes, con un resplandor que emite una luz rojiza. Su mirada es penetrante y se dice que puede paralizar a aquellos que se cruzan con su mirada. Por otro lado, sus alas son enormes, membranosas y de un color similar a su cuerpo y pueden crear grandes ráfagas de viento cuando vuela, y su vuelo también pues es un arma poderosa y aterradora. Por otro lado, su fuego es descrito como extremadamente caliente y destructivo. A manera de descripción de su personalidad, es un dragón altamente vanidoso y engreído, es avaro. Él se apoderó del tesoro de los enanos de Erebor y lo custodia con una insaciable codicia, ¿verdad? Es increíblemente astuto
e inteligente, es muy difícil engañarlo. Sin embargo, pues recordarán las escenas con el joven Bilbo eh, tratando de rescatar una gema, pero a la vez mantener su vida, y cómo logra él mantener una comunicación fluida y también altamente estratégica en ciertos momentos, pues para que no se lo coma básicamente, y lograr engañarlo en ciertos momentos. Es un dragón malicioso, despiadado y sumamente desconfiado. Así que podríamos decir que en la gran pantalla es de los dragones más duales que existe, por no decir que uno de los más malitos. Yo quiero hacer un paréntesis. Ajá. Porque este no es un dragón propiamente, sino que es un dinosaurio mutante, pero que sí tiene influencia de las características de los dragones. Ok. Que de origen japonés, que es Godzilla. O sea, Godzilla es un dinosaurio mutante según el autor. Sin embargo, comparte las casi todas las características físicas y poderes de los dragones. O sea, es gigante, descomunal, extremadamente poderoso y destructivo, extremadamente agresivo, puede escupir fuego. Bueno, no es un fuego, sino que es como una especie de láser de destrucción masiva y simboliza poder y destrucción. O sea, es bien interesante que aunque no es un dragón, sí tiene prácticamente todas las características de uno. Es un híbrido. Me acabo de acordar de eso justo cuando empezó a explicar de cuando está escupiendo fuego, fíjese. Me acordé de una escena exacta de Godzilla y dije, hey, comparten similitudes, aunque Godzilla es un dinosaurio técnicamente hablando. Ajá, ok. Bueno, vamos a volver a la mitología oriental a través de Mulan y Mushu. Esa sí la vio, Ale. Sí, Mushu es una gran cosa. Cuéntenos cuáles fueron sus impresiones sobre Mushu. Bien, mis impresiones iniciales con Mushu y que siempre me da risa cuando lo veo, uno es su personalidad. Yo creo que es de los dragones más cómicos que hemos visto en cine y televisión, y también de los más pequeños. O sea, Mushu es como la antítesis del dragón oriental normal, súper enorme, porque es, como él dice, de bolsillo para su conveniencia. pero no lo hace. Bueno, inicialmente quizás sí, un poco bastante más débil que lo que tenemos en nuestra cosmovisión como un dragón, porque al principio recuerdo que Mushu le costaba producir fuego. Ajá. Y ya casi al final, o sea, bueno, no casi al final, como a media película, recuerdo que Mulan lo agarra y lo estira y Mushu saca una flama y con eso disparan el cañón hacia las montañas, que acaba con prácticamente todo el ejército uno. Y al final casi a la película, cuando se está enfrentando a Shan Yu, Mushu ya puede escupir fuego a voluntad y de forma consistente, porque rostizó al halcón de Shan Yu y luego también prendió un fósforo que le dio a Kriki para que encendiera el cohete con el que lo mandaron a volar. Pero, o sea, como digo, a mí me parece como una de las versiones de dragón más graciosas que he visto, y también, como le digo, probablemente la más pequeña. Pero aún así, no le quita ese peso en la historia, porque si nos ponemos a pensarlo, sin Mushu, prácticamente toda la historia de Mulan en la película animada de Disney, claro, no habría sucedido, o al menos no de esa forma. Y eso también me hace pensar de que a veces cosas pequeñas que podríamos ver hasta insignificantes pueden cambiar completamente el curso de las situaciones.
Sí, definitivamente. Bueno, este también es otro recurso de Disney, ¿verdad? Ujú. Personaje que acompaña al protagonista o la protagonista, que es como su amigo fiel, su compañero, pero que también es quien pone el toque de humor. Si no, pues recordemos Frozen, eh, Pocahontas. Bueno, la verdad es que todos tienen a estos personajes entre secundarios, pleca primarios, porque todo el tiempo están acompañando a la personaje principal, dándole consejos o ayudándole, o a veces hasta metiéndolo en problemas también. Pero es parte del toque de humor de, de los recursos Disney. Totalmente. Que ahorita que estamos hablando de Disney, se me vino a la cabeza una producción que al menos a mi parecer pasó un poquito sin pena ni gloria, pero que al menos a mí me gustó. También de Disney, que es Raya y el último dragón. A mí me encantó. No A la mí incluí también, pero porque si no el podcast iba a durar 2 horas, pero a mí me encantó. un buen punto. Sí, o sea, no vamos a profundizar tanto, pero sí me parece interesante que la finalidad de Raya sea encontrar una criatura que nadie ha visto por N cantidad de años y que le ayuda a restaurar el equilibrio del mundo. Lo que eso también, pues se quería acotar eso porque si bien en el cine y televisión se nos muestra principalmente a los dragones como armas vivientes de destrucción masiva, también tenemos esta contraparte como Mushu y el dragón de Raya y el último dragón como dragones protectores que sirven, uno, para crecimiento del protagonista, en el caso de Mulan y Mushu, y que también sirve para restaurar la tierra y, como digamos, limar las asperezas entre las naciones que estaban en guerra en la película de Raya y el último dragón. Así que me parece interesante de que también hay representación del otro lado de la moneda en el rol que juegan los dragones. Y que lastimosamente no se le dio tanto protagonismo. Ujú, Ustedes exactamente. que nos están escuchando, en serio, véanla, les va a gustar, tiene un mensaje muy bonito y está muy bien fundamentada en Ujú. cuanto a la simbología del dragón oriental, que de hecho son varios dragones de diferentes colores, cada uno con sus características y poderes particulares, pero al final son parte de un conjunto. Y sí les va a gustar, véanla por favor. Bueno, volviendo a Mushu, porque todavía nos hace falta algunos personajes y series. A mí Mushu personalmente me encanta. Al principio yo lo vi como una lagartija, pero Como le digo yo, un gecko. sí, Ale a veces me dice un gecko gigante de los dragones, pero Mushu pues creo que se roba rápidamente el corazón de todos nosotros y empatizamos con él y su drama existencial de querer ser el mejor guardián de la familia y ser reconocido por pues toda esta jerarquía celestial que lo tienen un poco de menos, ¿verdad? Pero él tiene mucha personalidad, es carismático, es cómico, es ambicioso y vanidoso, es leal y protector, y aunque pues a veces se equivoca y le genera problemas a Mulan, pero nunca la deja sola. Siempre está allí, siempre está buscando cómo apoyar, cómo ser más creativo, astuto o ingenioso y también muy ágil para adaptarse a las diversas situaciones, incluso hasta arriesgarse para proteger eh, no solo los valores, sino todo en lo que él cree y a la propia Mulan, ¿verdad? Tiene expresiones, bueno, la versión en español tiene expresiones muy divertidas
Y pues es un personaje que yo no sé qué opina Ale, pero yo creería que Mushu está más presente en la memoria colectiva que la propia Mulan. De hecho, sí. O sea, a mí la película de Mulan me gustó bastante y todo, pero realmente... Mire, yo creo que con Mushu pasa algo similar a lo que pasó con Jack Sparrow en Piratas del Caribe. Y es que siendo los personajes secundarios, se robaron el protagonismo total de la película, o sea. Y, Sí. y es bien interesante porque normalmente se supone que el protagonista es quien debería ser pues el protagonista de la historia. Pero en este caso, sí, personalmente yo creo que Mushu está mucho más presente. Y también porque creo que, bueno, Mulan como entra dentro de este conglomerado de princesas Disney, porque un dato curioso que es algo que la gente siempre debate de si Mulan debería ser o no considerada una princesa Disney, y es que en la cultura oriental, en aquellos entonces, cuando una mujer contraía matrimonio con un militar de alto rango del ejército chino, ejército japonés, etcétera, los militares de alto rango tenían como no un estatus de nobleza, pero sí un estatus alto dentro de la sociedad, por encima del resto de ciudadanos. Así que cuando una mujer se casaba con un militar de estos, ella también adquiría este estatus social en el que se las apodaba como princesas al ser de un estatus superior dentro de la jerarquía social. Así que partiendo de ahí y considerando de que Shang al final se convierte en el general del ejército chino y está casado con Mulan, a Mulan eso sí le da el estatus de princesa dentro del gobierno chino, además de que el emperador la tenía en alta estima y consideración como una especie de consejera informal, porque ella nunca aceptó el cargo formalmente hablando. Así que en ese sentido, Mulan sí cuenta como princesa Disney. Pero ¿por qué este pequeño inciso y acotación? Porque cuando como a Mulan se le engloba dentro del grupo de princesas, no es como que ella sea la cara o la imagen de la película en sí, sino que quien realmente es como el elemento identificativo es Mushu. Y Cricri a veces, pero principalmente sí. Mushu. Ajá. Pero es sí, por lo que le decía. Es el símbolo ícono de la cultura. Exactamente. Interesante dato. La verdad nunca le había puesto mucha atención a este debate de que si Mulan fuera o no una princesa Disney. Pero creo que es válido lo que nos acaba de comentar. Sin embargo, sí, pero como se engloba. Corríjame porque usted ha visto o está pendiente de los live action. No apareció Mushu, ¿verdad? Mushu. No apareció. Fue reemplazado por una especie de fénix. Iba a decir fénix mitológico, pero en sí el fénix ya es mitológico. Pero es como que vemos un fénix más fantasioso que no tiene una interacción directa con Mulan, sino que es más simbólica. Ok. Es que yo solo me acuerdo que la vi, pero no me gustó. O sea, pasó por mí sin pena ni gloria. Un poco igual. Ok. Bueno, volviendo a Mushu, para darle cierre a esta película, es un personaje pues obviamente muy querido y recordado por su humor, lealtad y su papel crucial en el viaje de Mulan hacia la autoconfianza y el heroísmo. Lo que quiero destacar en esta parte final es que Mushu es un guardián familiar, conocido como Shen o Shen Ming, que estaba profundamente arraigado en las creencias y tradiciones religiosas de la cultura china. Los guardianes familiares eran considerados espíritus protectores y su selección y adoración eran esenciales para asegurar la prosperidad, la seguridad y bienestar de la familia. Ahora, ¿cómo era el proceso de asignación de este guardián? Uno
por la herencia familiar. En muchas familias el guardián familiar era transmitido de generación en generación. Los ancestros eran venerados como guardianes y se creía que protegían a sus descendientes desde el más allá. Los altares familiares dedicados a los ancestros eran comunes en los hogares. Número 2, por la designación de un sacerdote o adivino, que también lo vemos en la película. Si una familia no tenía un guardián ancestral específico, podía acudir a un sacerdote taoísta o a un adivino. Este realizaba rituales y consultas espirituales para identificar qué espíritu o deidad debía proteger a la familia, que era algo por lo que Mushu también se postulaba, se recordará. En algunos casos se seleccionaba una deidad en función de la historia y las necesidades de la familia. Número 3, por la selección según la deidad local. Es decir, en ciertas regiones las deidades locales o espíritus de la naturaleza como dragones o tigres, ambos son animales considerados sagrados y guardianes, las familias podían adoptar a estos espíritus como sus guardianes construyendo pequeños santuarios o colocando estatuillas en sus hogares. También se puede nombrar un guardián por medio de un ritual de consagración que se realizaba a manera de ofrendas, que podía ser comida, incienso y oraciones, y el guardián era invitado a residir en un altar o en una figura específica de la casa. Si ustedes se van a las imágenes, van a encontrar en todas las entradas de las casas tradicionales chinas dos figuras que parecen dragones, pero no son dragones, son leones chinos que son custodios de las entradas y se ponen dos, uno a cada lado. Y otra forma de asignar a este guardián es a través de las ofrendas y la adoración continua. La relación con el guardián familiar requería un mantenimiento continuo. Las familias generaban ofrendas regulares y celebraban festivales para honrar al guardián, buscando su protección y bendiciones. Y dejamos hasta acá la película de Mulan, pero seguimos en un personaje que representa al dragón, que es ¿quién, Ale? Shiryu, de los Caballeros del Zodíaco, aunque quiero hacer una acotación que técnicamente no es la misma cultura, pero sí están relacionadas porque son japoneses. Ah, ok. Ajá. Ahí sí les voy a decir, a veces me hago bolas, porque las semejanzas son muy parecidas y las diferencias a veces muy cortas. Uh-huh. Cuéntenos, Ale, ¿qué le parece Shiryu, el dragón de los Caballeros del Zodíaco? En general, bueno, ahorita digamos que tengo una imagen un poco borrosa en mi mente porque tengo años, pero de verdad años de no ver este anime. Sin embargo, la impresión que me dio en su momento y que hasta la fecha me sigue generando es, o sea, es bastante fuerte. O sea, de hecho creo que lo tengo más presente a él que a Seiya, que es el protagonista realmente de la historia. O sea, en general, si nos vamos por el aspecto físico y estético, creo que es el personaje que más me gusta su diseño, tanto por el diseño de la armadura en sí como los colores, que es como el tradicional verde con elementos dorados de los dragones japoneses. De ahí, no sé, o sea, siento que es un personaje que tendrían que haberle dado más protagonismo, pero que la personalidad ya de él sí siento que engloba mucho varias de las características morales, digamos, que mencionábamos de los dragones a lo largo de todo el episodio. O sea, porque si bien, como les mencionábamos, principalmente se nos muestra a los dragones como estas armas de destrucción masiva, ya vimos en el caso de Mushu o Raya
de que también pueden ser buenos y protectores. Y en este caso, Shiryu, su principal misión, al igual que el resto de caballeros, es proteger a la diosa Atenas. Ok. Pero él muestra él muestra una lealtad, una determinación y un sacrificio increíble a lo largo de la historia, o sea, que son características que habitualmente tienen los dragones guardianes, o sea, al mismo tiempo, eso no significa que por ser bueno fuera débil, que eso es algo que quería mencionar desde hace un rato, y es de que comúnmente se tiene la percepción de que si alguien es bueno, tiene características bondadosas, es débil. Y Shiryu es cualquier cosa menos alguien débil. Ajá. De hecho, llegó a muchos extremos que yo cuando lo vi en su momento dije, Dios mío, o sea, que es otra cosa. Quedar ciego. Exacto, que eso algo bien interesante es que ya que hablamos de moralidad, antes no había tanto escrutinio en el tipo de contenido que la gente veía por televisión. Y yo recuerdo que la primera vez que vi Los Caballeros del Zodíaco en la tele, en aquel entonces era la versión del anime sin censura, o sea, totalmente explícito. Yo recuerdo, tengo como bien grabada esa escena en la cabeza. Y hoy en día ya no es así, pero el punto es ese, o sea, de que me quedó como bien presente esa imagen de ver hasta qué punto tan extremo podía llegar. Y me parece bien interesante esto porque, ok, todos los demás caballeros tuvieron como su arco de desarrollo, pruebas extremas y todo, pero siento que el que mayor determinación, aparte de Seiya, el protagonista, es él, o sea, por lo que les digo, o sea, ha llegado a extremos bien extremos, sobrepasando sus límites. También hay varios momentos en que él prescinde de su armadura para tener como un aumento de poder a costa de poner en extremado riesgo su vida. Uh-huh. Y son cosas que, como les digo, hablan mucho de la lealtad y su nivel de amistad con el resto del equipo, pero también es alguien muy sabio, o sea, tener la serenidad, la templanza y la convicción de todas las decisiones que toma a lo largo de la historia para proteger a Atenas, realmente es algo bien arraigado en el personaje de él, pero que también tiene mucho que ver con esta sabiduría ancestral de un bien mayor, o sea, que tienen los dragones guardianes en diferentes culturas. Porque habitualmente también los dragones siempre son vistos como estos guardianes del mundo que estaban antes del tiempo y van a estar después del tiempo, o sea, y que ellos tienen como esta percepción universal de todo lo que va a suceder y sucede en el mundo y actúan en función de ello. Así que me parece interesante de que de todo el equipo de adolescentes que conforman a los Caballeros de Bronce, él fuera el más sabio de ellos. Bueno, era el único que tenía un maestro real. Sí, también es cierto. Pero creo que todo eso abona también al tema del dragón, porque su maestro también estaba relacionado con el tema de los dragones. Uh-huh. Por eso me parece interesante que justamente el personaje que simboliza y que encarna al dragón tuviera ya en su personalidad arquetípica de personaje todas estas características que tienen los dragones guardianes en la cultura. Fíjese que es bien interesante porque yo, bueno, primero coincido con usted que para mí siempre debió ser el protagonista de la serie. Uh-huh. Uno, porque era el que más trabajo había desarrollado en sí mismo. Tenía un mentor, un maestro real, un maestro de sabiduría. Uh-huh. Era el que tenía más autodominio. No solo actuaba por impulso como Seiya, que todo el tiempo Exacto. es el más golpeado, todo el tiempo es el que siempre se está muriendo, pero no piensa. Uh-huh. Actúa por impulso. También es el más elegante. Es
creo que de los personajes, uno de los más estilizados Sí. de esa gama de caballeros, porque en los caballeros dorados hay muchos que son muy estilizados, incluso andróginos, pero súper elegantes y lindos. O sea, es la conceptualización de cada personaje y sus atributos es, o sea, dan ganas de ahondar más en eso. Ujú. Ahora que lo escuchaba usted, y hago en serio una fuerte relación con que estamos en el dragón de agua, Shiru es un dragón de agua. Es cierto, ahora No, que lo acuérdense de menciona. las escenas donde él está en las cascadas. Ujú. Su dragón emerge del agua. Él es un dragón de agua. Sí, no había hecho esa relación ahorita. Interesante. No, ahorita me cayó el 20. Entonces, es un personaje muy profundo, que a pesar de tener una escala de valores muy alta y realmente demostrarla, porque lo vive, Ujú. no tiene miedo a mostrar su vulnerabilidad como humano. Como al principio cuando él pierde la vista. Se revela, no quiere hacer nada, se aísla y es normal, así actuaríamos cualquiera de nosotros en esa situación. Sin embargo, tiene cantidades industriales de resiliencia. Sabe sobreponerse Totalmente. y salir adelante. Y sigue adelante. Entonces es un personaje que representa al dragón a una cultura, independientemente que si es Japón, que si es China, pero estamos hablando de los valores que representa el dragón y que él Ujú. encarna. Y es sumamente profundo. A nivel de concepto creativo, pues obviamente hay una inspiración mitológica. El diseño de su armadura es muy fiel a las características físicas del dragón. Un manejo filosófico de las artes marciales, o sea, como filosofía de vida, no únicamente como defensa personal. Y por último, el sacrificio y la redención. ¿Ale? Sí, la acotación en relación a la armadura de él es que no sé si recuerda, pero de los caballeros de bronce es el único que tiene como una armadura como bien completa para todo el cuerpo. Ajá. A diferencia de los demás caballeros, que las armaduras solo protegen como digamos las partes más sensibles del cuerpo. O sea, si lo ponemos estéticamente hablando, él encajaría más con los caballeros de plata que ya tienen armaduras de cuerpo completo que con los caballeros de bronce. Pero sin llegar a ser un caballero dorado, que ellos sí sus armaduras todas son doraditas, y por eso son los caballeros dorados. Sí, tienen otro nivel de poder. Uh-huh. Pero me parece bien interesante que él sea el único con una armadura así, fíjese. Porque bueno, también estaba el caballero de Andrómeda que tenía una armadura también bastante completa, pero no al mismo nivel que la de Shiryu, fíjese. Mm-hmm. Ok. Sí, la verdad no había reflexionado también en eso. Uh-huh. Bueno, yo lo tengo muy presente. Les compartí mi anécdota con el personaje en Funko en el podcast anterior. Anterior. Y así lo voy a mantener, en serio, con su herida de guerra, ¿verdad? Le falta un cuernito en su casco. Pero en serio me identifico con él. Y sí, es un dragón de agua y estamos en el año del dragón de agua. Defi. Bueno, vamos a seguir con Ale y ahora nos pasamos a comentarios sobre Juego de Tronos, dragones aquí, allá y acullá. Ok, vaya. Primeramente, a diferencia de los otros universos de los cuales hemos hablado a lo largo de este podcast,
Juego de Tronos, el núcleo central de su mundo gira alrededor de los dragones. O sea, que de hecho, aunque en la serie de Juego de Tronos no se muestra mucho, porque ya para este entonces ya están extintos, los Targaryen ya están extintos, Valyria ya desapareció, su influencia sigue siendo muy amplia en el mundo. Y eso, o sea, tenemos esta disputa por el trono y todo eso, y de ahí tenemos, bueno, ahora la historia precuela, que es la Casa del Dragón, de la que Vero va a hablar más dentro de un ratito. Pero en el núcleo central de todo este universo están justamente los dragones. Y como en la mayor parte de la cultura popular moderna, se les representa como un arma de destrucción masiva, como un símbolo de poder, autoridad y nobleza. Y exclusividad, porque hemos aprendido, gracias a la Casa del Dragón, de que no todos los Targaryen podían ser jinetes, o sea que era algo también bien exclusivo incluso entre ellos. Así que es bien interesante porque toda la historia de Juego de Tronos, la formación de los 7 reinos como uno solo, la importancia del Trono de Hierro, todo gira alrededor de que un Targaryen llegara a conquistar todo ese continente y lo unificara gracias al poder destructivo de sus dragones. Así que aquí no son como un elemento más de la historia, sino que son el núcleo de la misma. ¿Vero? Sí, bueno, antes de entrar en materia de la Casa del Dragón, me gustaría que Ale también nos comparta cómo sucede esta vinculación entre el jinete y el dragón, que a mí eso me parece muy interesante y creo que es en donde más me quisiera centrar, y no tanto que si Caraxes es de color rojo o Syrax es amarillo. Ok. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo es que un jinete tiene la habilidad para, entre comillas, domar a un ser de dimensiones colosales que le haga caso como si fuese un caballo? ¿Y cómo es que un animal tan grande y con una personalidad tan fuerte puede ser dócil, entre comillas, con una persona que es 0.0001% a su escala? Ok. Lo iba a dejar un poquito para más adelante porque creí que iba a explicar usted algo antes, pero chivo, démosle. Ok. Primero, después de investigar bastante, encontré cómo es esta vinculación. Primero, recordemos algo que mencioné en el universo de Harry Potter y que es una constante en casi todos los universos donde hay dragones, menos en el caso de Mulan. Los dragones de Juego de Tronos no son domesticables. Ellos tienen una relación con su jinete tipo lealtad, sometimiento. Pero ¿cómo sucede esto? En el principio de los tiempos, los valirianos, a través de rituales mágicos, adquirieron características especiales en su sangre, por eso que también se refleja en su apariencia física. Al principio teníamos solo como la imagen de pieles blancas y cabello blanco, aunque también ya pudimos ver, gracias a la Casa del Dragón, de que hay como una variedad racial en los tonos de pieles, pero que todos comparten el cabello blanco como característica principal, ya que se reproducían entre ellos para mantener la pureza de sangre. Porque si nos vamos a los Targaryen, que son producto de un Targaryen con otra casa, ya no nacen con este cabello blanco. Pero bueno, el punto importante de esto es, más allá de las características físicas, es el tema de la sangre. Los valirianos, en su momento, por medio de estos rituales, como les mencionaba, adquirieron cierta capacidad mágica en su sangre que les permitía vincularse a los dragones. Esta vinculación
más allá del vínculo que se desarrolla, porque pues sí, ellos ayudaban a que el huevo eclosionara y el dragón pues lo iban criando, se lo iban desarrollando, como en el caso de Daenerys. Los dragones se vinculaban a sus jinetes por un tema sanguíneo y telepático. O sea, si el jinete tenía la sangre Targaryen heredada de los valirianos y tenía una personalidad, un carácter fuerte, una determinación, el dragón reconocía todas estas características en el jinete, y es donde empezaba esta vinculación. O sea, no es como que el jinete y el dragón supieran qué pensaba el otro telepáticamente, pero sí podían sentir las emociones el uno del otro y podían sentir sus deseos más profundos por medio de las emociones y de la energía que emanaba la sangre de los Targaryen cuando estaban en el fervor de sus emociones. O sea, en una batalla donde tenían adrenalina al 1000%, el enojo o cualquier emoción que se desencadenara de una manera fuerte en el jinete, el dragón podía percibir esto a través de la sangre con propiedades mágicas que tienen los Targaryen. Así que mientras el dragón pudiera percibir todos estos elementos en su jinete, el dragón se iba a someter parcialmente a la voluntad del jinete. Sin embargo, no es que estuvieran domesticados, porque los dragones se podían rebelar si de repente sentían que su jinete ya no era digno de ser un jinete. Por eso es que en la Casa del Dragón se hace esta distinción de que incluso entre ellos era algo bien exclusivo, de que no cualquiera podía ser un jinete. Y es precisamente por eso, porque no solo dependían del aspecto sanguíneo que tenía estas propiedades mágicas gracias a los valirianos, sino que también tenía que ver mucho con la personalidad y el temple del jinete en cuestión. Por eso es que vemos que algunos mestizos de los Targaryen pueden montar dragones, como en el caso de Jon Snow al final de Juego de Tronos, que monta a ¿cómo es que se llama? A Rhaegal, y lo hace con no facilidad, pero sí con algo de naturalidad. Y es que, por si a alguien ya se le olvidó, Jon Snow, su verdadero nombre, su nombre de nacimiento es Aegon Targaryen. O sea, él tiene la sangre valiria y tiene la convicción, el carácter y la templanza. Y bueno, ahí está, o sea, pudo montar este dragón. Obviamente iba acompañado por Daenerys en Drogon, pero no es que ella estuviera explícitamente con él mientras cabalgaba a Rhaegal, sino que el dragón se dejó cabalgar por Jon porque detectó todas estas características. Y esto es una curiosidad que estaba reflexionando antes del podcast, haciendo un paréntesis relacionado a esto. Es bien curioso. O sea, Daenerys tenía 3 dragones: Drogon, Rhaegal y Viserion. Drogon fue nombrado así en honor a su esposo Khal Drogo de los Dothraki. Rhaegal fue nombrado así por el hermano mayor de Daenerys, que era Rhaegar Targaryen. Y Viserion fue nombrado así por el otro hermano mayor de Daenerys, Viserys, que es el que muere a manos de Khal Drogo al principio de Juego de Tronos. Y chicos, o sea, tenemos los 3 dragones. Viserion murió a manos del Rey de la Noche y eventualmente fue resucitado, pero eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque vamos a hablar de la lealtad de los dragones en Juego de Tronos. Okay. Y solo quedaron vivos 2 dragones ya para el final de la serie, que eran Drogon y Rhaegal. Me pareció curioso este detalle porque Rhaegal fue nombrado así en honor al hermano mayor de Daenerys, Rhaegar. Pero Rhaegar es el padre biológico de Jon Snow. Y me parece curioso que Jon, sin tener un entrenamiento previo, ni formación, ni nada en relación a cómo ser un jinete de un dragón,
el dragón lo reconoce y le permite montarlo. Porque como les digo, Jon, su verdadero nombre de nacimiento es Aegon Targaryen. Así que el dragón percibe la sangre valiria en las venas de Jon. Y puede percibir también en el aspecto psicoemocional de Jon la templanza y el carácter necesarios para ser un jinete. Y Jon monta al dragón desde la primera vez, o sea, sin tanta dificultad. Pero me parece curioso eso de que Jon pudiera montar a un dragón nombrado en honor a su padre biológico, sin que ellos lo supieran para ese momento. Interesante. Lo que significa que quizás los dragones, por medio de esta conexión que tienen con los Targaryen, por el tema que les digo telepático, mágico y de sangre, quizás el dragón entendía de alguna forma que su nombramiento era por un Targaryen poderoso. Y por risible que parezca, pero algunos memes, pues sí tienen cierta razón. En el caso de la Casa del Dragón, pues como para sumar a esto, yo me acuerdo haber visto un meme que decía formas de cómo vincularse a un dragón. Y la número 1 era cantarle en alto valirio. La 2, ponérsele al frente de manera segura y casi desafiante para vincularse al dragón. Y la número 3 aparecía otro de los personajes que Ale ha descrito como pues uno de los bueno, en la Casa del Dragón le dicen de manera despectiva uno de los bastardos, que aunque suene feo, pues así lo dicen en toda la serie, se queda literalmente tieso frente al dragón esperando que lo mate, pero lo reconoce. E incluso el propio dragón casi hace una reverencia ante este personaje de origen humilde, y ahí es cuando pues se reconocen uno a otro prácticamente. Ale. Sí, es bien curioso porque, bueno, si hablamos de memes de Juego de Tronos, hay de todo, o sea. Sí. Pero es bien interesante el tema de la vinculación sanguínea, porque efectivamente, o sea, tenían, o sea, esas opciones, cantarle en alto valirio, pero el alto valirio, más allá de ser una lengua casi extinta, como el latín en nuestro caso, el alto valirio también era una forma de cánticos mágicos con la cual los valirianos practicaban la magia, con la cual sometían a los dragones en aquel entonces, con la cual encantaron su sangre para poder vincularse a los dragones. Así que eso de cantarle a un dragón para vincularse, más que cantarle bonito para que el dragón diga, ay, qué bonito, me quiero ser su dragón, es más bien una especie de encantamiento que cae sobre el dragón, y eso hace que el dragón de cierta forma empiece a vincularse con el jinete. Sí, bueno, otro punto que yo quiero destacar de esta saga, que por lo visto vamos a tener por muchos años más, es, por un lado, solo se nos presentan los dragones como armas vivientes, símbolos de poder. ¿Quién tiene más en qué casa? ¿Quién es más poderoso que la otra casa? ¿Por el número de dragones o por el tamaño y edad del dragón o por la fuerza del dragón? Pero ustedes no se han puesto a pensar en, simbólicamente otra vez, un humano montando y dirigiendo a un ser mitológico de esta dimensión, que es más instintivo, con poder suficiente para destruir
pero también de comerte a ti, o sea, también de destruirte a ti. O sea, ¿qué vendría a representar el dragón? ¿Quién en realidad tiene el punto de inteligencia, de conciencia, para hacer qué? Porque por un lado tenemos dragones más venerados como Vhagar en la Casa del Dragón, y aquí yo voy a meter de un solo la Casa del Dragón porque pues están íntimamente relacionados, que tiene más de 400 años, y yo le hacía la broma a Ale, pero que en serio parece como una iguana con alas, porque tiene una papada bien grande y el color, el diseño en sí del dragón más parece del lado de las iguanas. Diferente a la elegancia de Cyrax o esa conexión que nos mostraron en pantalla de Meleys con su jinete, que eran dos mujeres, no dos mujeres, pero sí dos personajes femeninos. Esa última mirada de conexión entre ellas fue muy poderosa. Eso se quedó de verdad latente en todos nosotros y en serio pasamos creo que esa semana en shock. Todos los que lo vimos. Creo que ha sido una de las maneras más claras en las que nos han mostrado en pantalla, y no solo en la narrativa de los libros, cómo pudo haber sido esa conexión entre el jinete y el dragón. Y cómo son forzados entre ellos, a pesar de que, pues, ok, su naturaleza podría ser violenta, pero cómo son forzados a enfrentarse unos a otros. ¿Ale? Sí, fíjese que ahorita que mencionaba eso, me recuerdo al final ya de Juego de Tronos, cuando Daenerys ya perdió completamente la razón y está completamente cegada por el deseo de venganza y destrucción. Cuando Jon toma la decisión de matarla, Drogon, o sea, llega a donde estaban ellos. O sea, Jon está enfrente al trono de hierro. El cadáver de Daenerys está en el piso. Drogon está enfrente de él y del trono de hierro. Y, o sea, Drogon estaba furiosísimo. Y estaba, o sea, todos cuando lo vimos ya estábamos seguros de que Jon ya era brocheta asada, o sea. Pero en su lugar, Drogon lo que hizo fue derretir el trono de hierro, rugirle a Jon, tomar el cadáver de Daenerys e irse. O sea, fue bien interesante cómo se dio eso, porque como hubiera mencionado, aunque son bien instintivos, pero también los dragones tenían como cierto nivel de conciencia. Uh-huh. Y como les mencionaba, como ellos están vinculados a sus jinetes por un factor psicoemocional y sanguíneo, aparte de mágico, porque pues sí, los Targaryen llevan esta magia valiriana en la sangre. Drogon creo que entendió las intenciones de por qué Jon hizo lo que hizo, considerando de que Drogon era el dragón principal de Daenerys. Él podía sentir todo lo que ella estaba pensando y sintiendo emocionalmente durante todo el tiempo en que ella lo montó. Así que la teoría es de que Drogon pudo percibir este desequilibrio en Daenerys y pudo percibir también la determinación que tuvo Jon para, pues, matarla ya al final de la serie. Bueno, matarla entre comillas, porque realmente hay un montón de teorías y no se sabe realmente si está o no muerta. Y por eso es que el dragón entiende que el problema no fue Jon, sino que era esa ambición que han tenido los Targaryen con el trono de hierro. Razón por la cual Drogon derrite el trono y luego se marcha con el cuerpo de Daenerys. O sea, es bien
bien interesante si lo vemos desde esa perspectiva también. Sí. Bueno, hay mucho que decir en torno a los dragones y pasaríamos de verdad horas y horas comentándoles de lo que a nivel cinematográfico, series, videojuegos, Ale y yo hemos visto, pero pues queríamos dejarles una reseña mucho más grande y profunda en relación también a la simbología de estos seres tan impresionantes. La verdad es que vamos a seguir y seguir y seguir retomándolos y maravillándonos con ellos, pero que también nos sea útil. Por un lado, lo que representan a nivel simbólico. Por otro, ¿dónde está el punto de conciencia? ¿En el jinete o en el dragón o en ambos? ¿Cómo se genera este vínculo? Que si bien lo hemos contextualizado a los dragones, pero ustedes en serio creo que sí lo han podido vivir con alguna de sus mascotas, independientemente de la raza o el tipo de mascota que hayan tenido, a veces sí, en serio se siente cómo te entienden, cómo captan tu energía, cómo aprenden el tono de nuestras voces. Totalmente. Y bueno, y finalmente, pues también el placer de disfrutar en la gran pantalla o en tu casa a los dragones. Yo quiero uno de mascota. Yo no, porque le diría Dracarys. Ay, sí, medio San Salvador. No, individuos específicos. No, yo me imagino llegar volando a un Starbucks en un dragón, o sea, estaría épico. Yo te preferiría un Mushu. De bolsillo para su conveniencia. Así, para llevar. Estaría interesante. Esperamos, Ale y yo, que hayan disfrutado de este episodio, que sí quedó un poquito larguito, pero igual, disfrútenlo, compártanlo, y en otra ocasión retomamos el tema de los dragones. Gracias, Ale. Ya sabe, chaito, y recuerden no andarle tirando Dracarys a la gente. Ok, bueno, Ale, hagámonos una camiseta que diga Dracarys. Hey, sí. Bueno, si no es marca registrada la palabra, que seguramente Buen sí. punto. Ajá. Seguramente sí. Pero bueno, ahí. Y como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego. Chaito.